Para algunos es el pilar fundamental de la seguridad en el mundo occidental, para otros es un absoluto demonio que genera inestabilidad en el planeta. ¿Intuís de qué os estamos hablando? Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar de una de las organizaciones supranacionales más importantes de los últimos tiempos y de la que es la mayor alianza militar de la historia, la OTAN. ¿Y qué es la OTAN? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? Y sobre todo, ¿por qué pasa con ella esto de que o la amas o la odias? Sea como sea, y tengas las simpatías que tengas, hay una fuerza aún más poderosa de la que nunca podrás escapar. Y no os hablo de China. Os hablo de una fuerza que traspasa fronteras y afecta a todos los seres humanos, la inflación, de la cual hay que protegerse como sea, porque una inflación del 2% anual durante 20 años reduce el valor de tu dinero a la mitad. Y una gran manera de hacerlo es con nuestros amigos de Trade Republic, que han patrocinado este vídeo por una muy buena razón, y es que Trade Republic ha lanzado productos muy innovadores para incentivar el ahorro. ¿Cómo? Muy sencillo. Con Trade Republic podrás obtener hasta el 3,25% de interés anual por tu balance de efectivo de hasta 50.000 euros. Un interés que te irán pagando todos los meses sin vinculaciones ni condiciones. Además, el dinero con los bancos asociados de Trade Republic está asegurado por los fondos de garantía de depósitos hasta 100.000 euros por cliente. Pero ojo que hay más, y es que la tarjeta de Trade Republic te devolverá el 1% de tus compras mensuales con un límite de 1.500 euros, siempre y cuando tengas un plan de inversión abierto e inviertas un mínimo de 50 euros al mes a través de sus planes de inversión gratuitos. Otra ventaja de esta tarjeta es que te permite redondear tus compras e invertir ese dinero sobrante, siendo esta una forma comodísima de ahorrar poco a poco. Es decir, que si gastas 1,25 euros en cualquier compra, se invertirán 0,75 euros en la acción o ETF de tu elección. Esta tarjeta no tiene ninguna cuota mensual de suscripción. Y si eres de los que les gusta invertir a largo plazo, negocia acciones, bonos o ETFs de todo el mundo con tan solo 1 euro de comisión, independientemente del importe o tipo de activo que selecciones. Además, si lo haces a través de sus planes de inversión recurrentes, podrás invertir la cantidad que quieras en miles de acciones y ETFs de manera recurrente sin tener que pagar la comisión de 1 euro cada vez que compras. La herramienta perfecta para invertir a largo plazo de manera periódica. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo para irnos a los inicios de todo. Estamos en 1945, el año que probablemente más visitamos en nuestros viajes temporales, con un mundo en un terrible estado de posguerra. Es aquí cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, junto con el resto de potencias occidentales, comienzan a disputarse el control del planeta en la Guerra Fría. En Europa, la situación con el vecino Stalin era muy preocupante para los países occidentales, tanto que, tras el golpe de Estado comunista de Praga en 1948, los países del bloque capitalista de Europa vieron las orejas al lobo, y como respuesta, crearon una alianza militar conocida como la Unión Europea Occidental. Mientras tanto, los Estados Unidos estaban montados en el dólar y estaban usando dos estrategias fundamentales para hacer de contrapeso a la expansión de la Unión Soviética: la doctrina Truman, una forma de guerra ideológica, política y económica contra el comunismo, y el Plan Marshall, que consistía en asistir económicamente a Europa Occidental en su reconstrucción, para incluirla en la esfera de influencia de los Estados Unidos. En ese contexto, el 4 de abril de 1949, se firma el Tratado del Atlántico Norte y se constituye la OTAN, con 12 países fundadores: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y Reino Unido. Las motivaciones de la OTAN: ser un contrapeso militar al poderío soviético, fomentar las relaciones económicas con Europa y emplear el potente arsenal nuclear de Estados Unidos como una herramienta disuasoria. Años después de la constitución de la OTAN, nuevos países se fueron sumando. En 1952 se unieron Turquía y Grecia. En 1954 ocurrió un evento muy particular. La URSS, es decir, la Unión Soviética, solicitó unirse a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa. Pero los países del Tratado Atlántico rechazaron la propuesta. Poco tiempo después, tras la unión de Alemania Occidental en el 55 a la organización, la Unión Soviética y sus aliados firmaron el Pacto de Varsovia en respuesta a la existencia de la OTAN, configurando claramente el segundo bando de la Guerra Fría. España se uniría bastante más tarde a la OTAN, en el año 1982, y en el 1999 se unieron Hungría, Polonia y la República Checa. En 2004 llegó otra enorme ola de países que tiempo atrás habían estado bajo influencia soviética: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. De esta forma, la OTAN continuaba su expansión hacia el este, llegando a la frontera de la mismísima Rusia. En 2009, Croacia y Albania entraron también en la alianza.
Más tarde lo hicieron Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en el año 2020, en el 2023 lo hizo Finlandia y Suecia en el 2024. Actualmente hay 4 países que son claros aspirantes a ingresar en la OTAN. El más adelantado es Bosnia y Herzegovina, que ya cuenta con un plan de acción para la adhesión. Luego tenemos a Suiza, que parece que se está planteando una ruptura con su clásica neutralidad, pero con los otros 2 es donde empieza la polémica. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de Georgia y Ucrania, 2 países que hacen frontera con Rusia. Y es que es aquí en donde toca explicar lo que es el famosísimo artículo 5 de la OTAN. De todas las herramientas de la OTAN, la más importante es este artículo 5, el cual dice que un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque contra todos los países de la organización. Es decir, que todos los países que forman la OTAN tienen el deber de defenderse mutuamente. El tratado habla específicamente de un ataque en América del Norte o Europa. O bueno, también se mencionan las islas de los países miembros que estén al norte del Trópico de Cáncer. Es decir, que territorios como Ceuta y Melilla o las Islas Malvinas no están bajo el paraguas de protección de la OTAN. Aunque eso no quiere decir que la OTAN no defendiese a Reino Unido o a España en caso de un ataque a estos territorios, ya que la intervención de la OTAN también puede darse por un acuerdo entre sus miembros. Pero no nos adelantemos. Hasta hoy tan solo se ha invocado una vez el artículo 5. ¿Y quién fue? Pues sí, Estados Unidos en el 2001 tras los ataques del 11S. La OTAN respondió a este llamado colaborando en la guerra contra Afganistán. No obstante, todos los miembros tienen un as en la manga, que es el artículo 4, según el cual cualquier país puede convocar al resto para realizar consultas y exponer ante la alianza un problema determinado. Esta llamada consultas tan solo se ha realizado 4 veces en la historia. 3 de estas 4 fueron llevadas a cabo por Turquía, la primera por la guerra de Irak y las 2 restantes por ataques recibidos durante la guerra civil siria. La cuarta ha sido invocada por Polonia durante la crisis de Crimea de 2014, debido a la movilización de tropas rusas en la frontera polaca con Kaliningrado y las maniobras rusas en el mar Báltico. A día de hoy la OTAN respalda a Ucrania, pero una cosa muy distinta es que Ucrania esté dentro del tratado, claro. Esto podría provocar una escalada de tensión con Rusia que acercaría a Europa al borde de otra guerra mundial. A pesar de esto, la OTAN también tiene unos estándares democráticos y militares que los países miembros han de cumplir, y los líderes de la OTAN han instado repetidamente a Ucrania a implementar reformas más profundas para alinearse con los estándares de la alianza. Por otra parte, la adhesión de un miembro a la OTAN requiere un consenso unánime, y no todos los países están de acuerdo con que Ucrania o Georgia formen parte de la organización. En realidad, una de las grandes contradicciones de la OTAN es que tampoco ha necesitado que los países fueran realmente democráticos. Un ejemplo de esto lo tenemos con Portugal, que por aquel momento era una dictadura. O en Grecia y Turquía, que eran 2 países en los que se sucedieron golpes militares en los años posteriores a su adhesión. Por cierto, cabe mencionar que desde sus inicios la OTAN tuvo ciertos problemas de cohesión interna. Algo lógico al albergar a tantos países en su seno. En el año 1958 el presidente francés Charles de Gaulle se opuso a la enorme presencia que tenían los Estados Unidos en la organización. De hecho, durante su mandato Francia estuvo a punto de salirse de la alianza. En la década de los 80, con el agravamiento de la Guerra Fría y la decisión de instalar misiles nucleares en Europa, se generaron un montón de manifestaciones masivas y protestas en países como Alemania, Países Bajos o Reino Unido. Cuando la Unión Soviética colapsó, la OTAN se quedó sin su principal enemigo, pero la organización no se desintegró, sino que siguió viva reformulando sus objetivos estratégicos. No obstante, la organización nunca ha perdido de vista a Rusia, a quien considera una de sus principales amenazas, junto con China. Y ahora vamos al meollo de todo esto. ¿Qué hace la OTAN? ¿Para qué sirve? Pues la OTAN llevó a cabo su primera operación de ataque contra las fuerzas serbias en Bosnia en 1999, tratando de impedir las limpiezas étnicas que se estaban llevando a cabo en Kosovo. Este bombardeo se hizo sin ningún mandato explícito de la ONU, algo que fue visto por gran parte del mundo como una violación del derecho internacional. A pesar de que esta intervención militar se hizo según la OTAN para prevenir un genocidio, muchas organizaciones de derechos humanos acusaron a la OTAN de realizar ataques desproporcionados con el objetivo de asegurar sus intereses más allá de una supuesta actuación o intervención altruista. El mismo año ocurrió un hecho cargado de mensaje y simbolismo, y es que la República Checa, Hungría y Polonia, que habían sido integrantes del Pacto de Varsovia en tiempos de la Unión Soviética, entraron en la OTAN. Tras el 11S, la OTAN ayudó a Estados Unidos a atacar a Afganistán para derrocar al régimen talibán.
la cosa se complicó mucho allí, ya que la misión evolucionó hacia un esfuerzo más amplio por democratizar la nación y llevar a cabo una contrainsurgencia efectiva. Allí la OTAN lideró una misión encargada por la ONU, llamada ISAF, cuyo objetivo era ayudar al gobierno afgano con la seguridad del país. Muchas vidas y recursos quedaron en Afganistán, pero la caída del gobierno afgano en agosto de 2021 ante los barbudos no hizo más que evidenciar que aquello había sido un fracaso de la organización. Otra intervención de la OTAN que tuvo luces y sombras fue la que se llevó a cabo en Libia para proteger a los civiles de Muammar el-Gaddafi. Para muchas personas fue una intervención totalmente necesaria, ya que dio como resultado el derrocamiento del dictador, pero para otros la opinión es que fue una intervención que dejó a Libia aún peor de como estaba antes. Una de las características de la OTAN es el enorme peso que ha tenido Estados Unidos dentro de la organización, que ha hecho parecer en muchas ocasiones a la OTAN como un títere de sus intereses, especialmente en los años de la Guerra Fría. Y es que es una realidad que las fuerzas militares de la OTAN no solo hicieron frente al supuesto ataque comunista de la Unión Soviética, sino que también sirvieron para detener el comunismo en los países miembros de la alianza. Si tenéis interés en este tema, podéis visitar nuestro vídeo dedicado a la Operación Gladio, una operación en la que la CIA colaboró con la OTAN para instaurar movimientos de contrainsurgencia al comunismo. Aunque esto que os decimos es cierto, también es cierto que la mayoría de países que están bajo el paraguas de la OTAN tienen índices elevados de calidad democrática en comparación con otros países del mundo, algo que hace a muchos pensar que la OTAN ha actuado como un garante de la libertad social y económica. Por otra parte, en contra de lo que muchos creen, no ha habido ningún tipo de promesa formal de no expansión de la OTAN hacia el este tras la reunificación de Alemania. Y hay que decir que aunque la expansión de la OTAN ha sido vista como una amenaza a su seguridad, y lo entiendo, a nadie le gusta tener misiles apuntando a su país cerquita de casa, lo cierto es que todos los países que se han unido a la organización han sido libres de hacerlo, con unos motivos u otros, por mucho que le pese a Rusia. Por supuesto, las relaciones entre Rusia y la OTAN nunca han sido buenas. De hecho, los rusos llevan protestando desde el año 2000 por los interceptores antimisiles que la OTAN tiene en Polonia, y también han protestado por las bases de la OTAN estacionadas en las repúblicas bálticas. Por supuesto, todo este equilibrio tenso estalló por los aires, primero con la anexión de Crimea en 2014 y después con la invasión rusa de Ucrania, algo que ha provocado un rearme de todos los países de la OTAN. ¿Y cuál es el potencial militar de la organización? En teoría, todas las tropas y el equipamiento militar de los países de la OTAN están disponibles para ser utilizados por la alianza, lo que hace que la OTAN cuente con aproximadamente 3,39 millones de soldados en activo y 3,5 millones en la reserva. El gasto anual combinado de los países de la OTAN es de más de 1,2 billones de dólares, lo que equivale a una cifra comparable al PIB de España. Sin embargo, no todos los países han alcanzado el compromiso de gastar al menos un 2% de su PIB en defensa. En 2024, 18 países de la OTAN cumplen con este objetivo, lo que representa una mejora respecto a los 3 países que lo cumplían en 2014. A pesar de este progreso, algunos países como España, Alemania o Canadá todavía no llegan ni de lejos a ese porcentaje. Por ejemplo, España destina alrededor del 1,19% de su PIB a defensa. En conjunto, el promedio de gasto de los países de la OTAN está alrededor del 1,72% del PIB. Estados Unidos sigue siendo el mayor contribuyente, destinando alrededor del 3,7% de su PIB a defensa, lo que supone aproximadamente el 70%, ojo, el 70% del gasto militar de la organización. Por este motivo es frecuente que los presidentes estadounidenses exijan más contribuciones a sus socios. Y vamos llegando al final. En conclusión, la OTAN ha actuado en muchas ocasiones como el primo zumosol de Europa y de otras partes del mundo también. Pero claro, hay dos formas de ver esto. Podemos decir que la OTAN es una organización que actúa en pos de la defensa de los derechos democráticos de los países miembros y sobre los que ha intervenido en lo que sería un poco como si fueran los Avengers. O podemos decir que la OTAN es una organización injerencista que busca asegurar sus intereses políticos mediante la influencia y el control militar. Aunque aquí todos tenemos nuestra opinión, te dejamos a ti que nos des tu respuesta personal. Para ti, ¿la OTAN ha servido para dar consistencia y seguridad a Europa y a Norteamérica? ¿O es por el contrario una amenaza para la paz? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en los comentarios. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.